Isaac Newton nació en Inglaterra el 4 de enero de 1643. Entonces, el calendario usado era el juliano y correspondía al 25 de diciembre de 1642, día de la Navidad. El parto fue prematuro, aparentemente nació tan pequeño que nadie pensó que lograría vivir mucho tiempo. Su vida corrió peligro por lo menos durante una semana. Fue bautizado el 1 de enero de 1643, 12 de enero en el calendario gregoriano. La casa donde nació y vivió su juventud se ubica en el lado oeste del valle del río Witham, más abajo de la meseta de Kesteven, en dirección a la ciudad de Grantham. Es de piedra caliza gris, el mismo material que se encuentra en la meseta. Sus padres fueron Isaac Newton y Hannah Ayscough, dos campesinos puritanos. No llegó a conocer a su padre, pues había muerto en octubre de 1642. Cuando su madre volvió a casarse con Barnabas Smith, este no tenía intención de cargar con un niño ajeno de 3 años, lo dejó a cargo de su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro en 1643. Este fue posiblemente un hecho traumático para Isaac. Constituía la pérdida de la madre, no habiendo conocido al padre. A su abuela nunca le dedicó un recuerdo cariñoso y hasta su muerte pasó desapercibida. Lo mismo ocurrió con el abuelo, que pareció no existir hasta que se descubrió que también estaba presente en la casa y correspondió al aspecto de Newton de la misma forma. Lo desheredó cuando Barnabas Smith falleció. Su madre regresó al hogar familiar acompañada por 2 hijos que tuvo con este señor. Por tanto, hermanastros, pero la unión familiar duró menos de 2 años. Isaac fue enviado a las anécdotas de Stukeley y ya se reconocía el genio de Newton, y la gente recordaba sus raros cimientos y su gran capacidad para los trabajos mecánicos. Llenó su habitación de herramientas que adquirían con el dinero que su madre le daba. Fabricó objetos de madera, muebles de muñecas y de forma especial maquetas. Además, logró reproducir un molino de viento construido en esta época al norte de Grantham. El modelo replicado por Newton mejoró el original y funcionó cuando lo colocó sobre el tejado. Su modelo estaba equipado con una noria espoleada. Newton lo llamaba el ratón del molinero. Otras construcciones de Newton fueron un carro de 4 ruedas impulsado por una manivela que él accionaba desde su interior. Otra fue una linterna de papel arrugado para llegar a la escuela en los oscuros días invernales, y que además lo estaba atada a la cola de una cometa para asustar a los vecinos durante la noche. Para poder realizar esas invenciones debía desatender sus tareas escolares, lo cual le valía retroceder en los puestos, y cuando esto ocurría volvía a estudiar y recuperaba las posiciones perdidas. Muchos de los aparatos que fabricó los sacó del libro The Mysteries of Nature and Art de John Bay, del cual tomó nota en otro cuaderno en Grantham, que adquirió por el precio de 2.5 peniques en 1659. Allí tomó notas de este libro sobre la técnica del dibujo, la captura de pájaros y la fabricación de tintas de diferentes colores, entre otros temas. El molino de viento también está incluido en este libro. Estudió en el colegio Dickens School en Grantham a la edad de 12 años. Lo que se sabe de esta etapa es que estudió latín, algo de griego y lo básico de geometría y aritmética. Era el programa habitual de estudio, una escuela primaria en ese entonces. Su maestro fue Stokes, que tenía buen prestigio como educador. Estudiaba las propiedades de los cometas, calculaba las proporciones ideales y los puntos más adecuados para ajustar las cuerdas. Además, le regalaba linternas a sus compañeros y les comentaba sus estudios con el aparente propósito de ganarse su amistad, pero no dio resultado. Con esos procedimientos demostró su superioridad y los hizo sentir más alejados de él. El día de la muerte de Cromwell tuvo lugar su primer experimento. Ese día una tormenta se desencadenó sobre Inglaterra, saltando primero a favor del viento y luego en contra. Con la comparación de sus saltos con los de un día de calma, midió la fuerza de la tormenta. Les dijo a los niños que la tormenta era un pie más fuerte de cualquiera que hubiese conocido y les enseñó las marcas que medían sus pasos. Además, según esta versión, utilizó a los 18 años ingresó a la universidad de Cambridge para continuar sus estudios. Newton nunca asistió regularmente a sus clases, ya que su principal interés era la biblioteca. Se graduó en el Trinity College como un estudiante mediocre debido a su formación principalmente
autodidacta, leyendo algunos de los libros más importantes de matemáticas y filosofía natural de la época. En 1643, Newton leyó la Clavis Mathematica de William Outgrave, la geometría de Descartes de Franz van Schooten, la óptica de Kepler en la ópera matemática de Vienne, editadas por Ivan Schooten, y en 1644 la aritmética de John Wallis, que le serviría como introducción de sus investigaciones sobre las series infinitas, el teorema del binomio y ciertas cuadraturas, la fuerza del viento para ganar un concurso de saltos y la superioridad de conocimientos lo hacía sospechoso. En 1663 conoció a Isaac Barrow, quien le dio clase como su primer profesor lucasiano de matemática. En la misma época, dentro de contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros, a partir probablemente de la edición de 1659 de la geometría de Descartes por Van Schooten. Newton superó rápidamente a Barrow, quien solicitaba su ayuda frecuentemente en problemas matemáticos. En esta época, la geometría y la óptica ya tenían un papel esencial en la vida de Newton. Fue en ese momento que su fama comenzó a crecer, ya que inició una correspondencia con la Royal Society. Newton les envió algunos de sus descubrimientos y un telescopio que suscitó gran interés entre los miembros de la sociedad, aunque también las críticas de algunos, principalmente Robert Hooke. Este fue el comienzo de una de las muchas disputas que tuvo en su carrera científica. Se considera que Newton mostró agresividad ante sus contrincantes, que fueron principalmente, pero no únicas, Hooke, Leibniz y en lo religioso la Iglesia Católica. Como presidente de la Royal Society, fue descrito como un dictador cruel, vengativo y buscapleitos. Sin embargo, fue una carta de Hooke en la que comentaba sus ideas intuitivas acerca de la gravedad, lo que hizo que iniciara de lleno de sus estudios sobre la mecánica y la gravedad. Newton resolvió el problema con el que Hooke no había podido ver sus resultados, lo escribió en los que muchos científicos creen que es el libro más importante de la historia de la ciencia, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Los descubrimientos de Newton fueron el desarrollo del cálculo. De 1667 a 1669 emprendió investigaciones sobre óptica y fue elegido del Trinity College. En 1669 su mentor Isaac Barrow renunció a su cátedra lucasiana de matemáticas, puesto en el que Newton le sucedería hasta 1696. El mismo año envió a John Collins por medio de Barrow su análisis por ecuaciones al número terminorum infinitos para Newton. Este manuscrito representa la introducción a un oponente método general que se desarrollaría más tarde en su cálculo diferencial e integral. Newton había descubierto los principios de su cálculo diferencial e integral hacia 1665 y 1666. Durante el decenio siguiente elaboró al menos 3 enfoques diferentes de su nuevo análisis y trabajos sobre la luz óptica. Entre 1670 y 1672 trabajó intensamente en problemas relacionados con la óptica y la naturaleza de la luz. Newton demostró que la luz blanca estaba formada por una banda de colores rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, que podían separarse por medio de un prisma. Como consecuencia de estos trabajos, concluyó que cualquier telescopio refractor sufriría de un tipo de aberración atravesar un lente. Para evitar este problema inventó un telescopio reflector conocido como telescopio newtoniano, ley de gravitación universal. Los principios de Newton. Bernard Cohn afirma que el momento culminante de la revolución científica fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton de la ley de la gravitación universal. Con una simple ley, Newton dio a entender los fenómenos físicos más importantes del universo, observable explicando las 3 leyes de Kepler. Las leyes de la dinámica. La primera, ley de Newton o ley de la inercia. La segunda, ley de Newton o ley de la interacción y la fuerza. La tercera, ley de Newton o ley de la reacción. Después de una larga y atroz enfermedad, Newton murió durante la noche del 20 de marzo de 1727 y fue enterrado en la abadía de Westminster, en Londres, en medio de los grandes hombres de Inglaterra.